Buenas noches a todos, soy Armando Dávalos, les saludo hoy 23 de agosto en un programa más de Masterclass. Sean todos bienvenidos, hoy un programa muy interesante, tendremos dos invitados a los cuales estaré presentando unos momentos más, pero por supuesto no quiero dejar pasar la oportunidad para reiterarles el compromiso que tiene Medical Legal Center con ustedes y que pone a su disposición más de 25 conferencias para que conozcan el ámbito legal que hoy en día norma el ejercicio profesional de ustedes que están en el sector salud. Por favor, si usted tiene este interés de compartir con su equipo de trabajo, es jefe de servicio, director médico, puede solicitarnos estas ponencias que pueden ser presenciales o a través de la plataforma Zoom al correo atención.mlc@gmail.com, atención sin acento.mlc@gmail.com, y con todo gusto programamos una sesión para que lo comparta con su equipo de trabajo. Sin duda alguna, estas conferencias le ayudarán a trabajar con mayor tranquilidad, con seguridad para usted y para el paciente. También los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, que son Facebook, Instagram, y a través de nuestra página www.medicallegalcenter.com, y ahí encontrará información siempre importante de actualidad que le ayudará a estar también enterado de cambios que pueden existir en las legislaciones, en las normatividades, generación de jurisprudencias o información valiosa para su ejercicio profesional. Síganos en Facebook e Instagram. Estamos a sus órdenes y este programa lo va a poder volver a ver en nuestro canal de YouTube. Se mete al canal de Medical Legal Center y encontrará los programas de Masterclass y La Voz del Residente en orden cronológico para que pueda repetirlo, para que pueda compartirlo. También quisiera hacer un anuncio que el 1 y 2 de septiembre estaremos en San Luis Potosí con un curso de práctica médica segura, y también el día 8 y 9 en la ciudad de Morelia. Si está interesado en participar, por favor también háblenos al 800-215-0818 o mándenos un correo a atención.mlc@gmail.com y con todo gusto le daremos información sobre estos grandes eventos. Y bueno, pues ahora sí quiero presentar a nuestros ponentes del día de hoy. Ella es la doctora Elena López Gavito, y el doctor Jorge Luis Mariña Lerena. Ellos hoy nos van a presentar el tema responsabilidad administrativa en la atención médica. La doctora Elena López Gavito es cirujana general, también es abogada, es consejera jurídica del Consejo Mexicano de Cirugía General y expresidente de la Asociación Mexicana de Cirugía General. El doctor Jorge Luis Mariña Lerena es egresado de la Facultad de la Universidad Autónoma de Chihuahua, tiene posgrado en la misma universidad y ha ejercido como profesional en el IMSS y de forma particular en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Ellos dos son parte del staff de los cursos que ustedes ya conocen: práctica médica segura, formación de peritos, a los cuales les damos la bienvenida. Doctora Elena, buenas noches, ¿cómo está hoy? Y si puede ascender a panelista al doctor Jorge Luis, por favor. Sí, con gusto. Pues sí, estamos muy bien, muy contentos de poder platicar un ratito con ustedes. Va a ser una charla, pues muy dinámica. Lo que se trata, más que otra cosa, es que quede claro dónde son los escenarios donde se puede llevar a cabo una audiencia o una responsabilidad administrativa, porque a veces no queda claro si es por la vía laboral, si es por la vía de la Secretaría de Salud. Entonces, esto el día de hoy, pues ese es parte de los objetivos, decir en esta esfera cuáles serían las leyes que nos van a regir, y pues nos dividimos el tema para fines didácticos. Yo voy a hablar de la ley de salud, lo que viene en la ley de salud y en sus reglamentos y en la ley de servidores públicos, y el doctor Mañana Arena hablará sobre la ley federal del trabajo. Entonces, te saludo hasta la montaña. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están todos? Buenas noches, doctor Jorge Luis, bienvenido. Y pues el micrófono y la cámara son de ustedes. Adelante, nos vemos al final para las preguntas y comentarios de la audiencia. Muchas Claro que gracias y sí. adelante. Pues, pues así como quedamos, vamos a ahorita compartir pantalla y vamos a dar inicio a esta breve introducción.
que tiene que ver con la Ley General la primera parte de la Ley General de Salud y sus reglamentos, y pues va a ser más que nada algo de conversar, porque es importante que esos términos los manejemos ya de manera cotidiana. Y pues nosotros sabemos, ¿verdad?, que ningún profesionista tiene más riesgos ni más dilemas médicos que el profesional de la salud. Y yo creo que algo se debe a que el paciente a veces considera que su curación es un derecho y no una posibilidad. Y pues eso lo hemos comentado en todos los cursos, porque la garantía de la protección de la salud es tener acceso y sobre todo a las obligaciones de medios, más no a generar un resultado. Y cuando la familia o el paciente se siente que no fueron las cosas como él pensaba, si se trata a nivel institucional, pues normalmente ponen una queja y ahí puede surgir la responsabilidad administrativa. Hay otro grupo de situaciones que no dependen del paciente, sino que dependen más bien del incumplimiento, como lo vamos a ver un poquito más adelante, alguna de los numerales de la Ley General de Salud, de sus reglamentos o de la propia Ley General de Responsabilidades Administrativas. Pero el problema principal y que en todos los ámbitos tenemos que señalarlo es que con el fin de restablecer todo lo que le pasa al paciente, muchas veces trabajamos sin los insumos o el personal idóneo no está a la mano y también en ocasiones pues no anotamos los faltantes en las notas quirúrgicas. Y pues bueno, brevemente les comento que a partir del 2011 se cambia esta pirámide. Anteriormente nada más la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estaba en la cúspide de esta pirámide, y esta pirámide de la jerarquía se llama también pirámide de Kelsen, porque Hans Kelsen, un gran tratadista austriaco que hizo constitución de Alemania y de Austria y que es un excelente precedente en derecho internacional, hablaba de que arriba de la Carta Magna no existe nada y hasta el día de hoy es vigente. Únicamente que en el 2011, a la par de la Constitución, se encuentran los tratados internacionales que existen en materia de derechos humanos, y por eso es que se modifica el artículo primero y se habla de los derechos humanos y sus garantías, y hasta cambió de nombre este primer capítulo de la Constitución. Entonces ahí tenemos las leyes principales que dan origen precisamente a los derechos, y uno de los derechos que hoy vamos a tocar es precisamente el derecho a la atención a la salud. Y pues bueno, luego a partir de la Constitución emergen lo que son las leyes especiales, las leyes generales, y luego ya vienen otro tipo de legislación y pues decretos, normas, reglamentos, y pues esto nos invita a reflexionar que sobre la Constitución y los tratados no existe nada. Abajo de ella vienen las leyes, luego los reglamentos, las normas, y esto es muy importante por lo que se puede aclarar posteriormente. Entonces, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo cuarto, se expresa concretamente este derecho a la salud, pero sobre todo a la protección de la salud. Y de la ley de salud, para que funcione la actividad administrativa que surge precisamente del Ejecutivo, se forman los reglamentos, planes, decretos, acuerdos, normas oficiales mexicanas y otros ordenamientos jurídicos. Entonces, así se concretaría en esta cascada de legislación, y pues desde luego quiero comentarles que no aparece ni siquiera la ley, los reglamentos de la institución, que muchas veces nos aplican el reglamento de la institución y pues se saltan toda esta gama de reglamentación que está por encima de lo que sería el punto de vista de la institución. Y pues este derecho que tenemos a la salud precisamente da origen a que nosotros en un incumplimiento tengamos una responsabilidad médica de acuerdo a lo que establece la propia Constitución, porque el hablar de que la salud es un bien jurídico protegido por el Estado quiere decir que el Estado también tiene esa parte funcional
de crear los mecanismos necesarios para que haya los insumos. Y pues existen lineamientos formales e informales, y de los lineamientos formales para este tema que tenemos que conocer, que son nuestros derechos y obligaciones, pues primariamente vamos a ver la ley de salud, las normas oficiales, mencionarlas nada más que en este caso, pues no tienen que ver con el incumplimiento en una responsabilidad administrativa, pero en el caso de la Ley General de Servidores Públicos, la Ley Federal del Trabajo y alguna situación de lo que sería la Ley de Profesiones. Y hablando de lineamientos informales, yo creo que es lo más importante, que todo el día se está actualizando lo que es la Lex Artis Médica, porque la Lex Artis Médica se actualiza cotidianamente al actualizarse la evidencia científica y al encontrarnos en diferentes escenarios donde podemos ejercer, de manera que la Lex Artis no es la misma hace 10 años que hace 5, que el año pasado. Se va actualizando, pero va de la mano con los conocimientos científicos y sobre todo con la ética. Y pues bueno, todo el tiempo nos invitan a hablar de acto médico cuando nosotros sabemos que es atención médica. ¿Y por qué insistimos tanto en la palabra atención médica? Porque la ley, en ningún lado de la ley dice acto médico. La Ley General de Salud, en su artículo 32, establece que es atención médica y que esto se debe a un conjunto de servicios. Y este conjunto de servicios tiene que ver con lo que es la promoción, la protección y restaurar la salud. Y pues desde luego que se adicionó hace algunos años que se podían apoyar en las guías de práctica clínica y las normas oficiales. Tenemos que reconocer que la práctica privada y la práctica institucional es diferente. Brevemente digo, la práctica jurídica, la relación es directa, es por medio de una situación consensual, o sea, yo recibo al paciente, le doy su receta, el paciente me paga, entonces hay una relación contractual, aunque no existe nada firmado. Pero en caso de urgencia, yo estoy obligado precisamente a atender la urgencia, y eso es parte del mensaje que el día de hoy queremos que se lleven a casa. En la práctica institucional, el médico presta sus servicios no directamente al paciente, sino a través de una institución del sector salud, y adquiere en algunas partes, los que no son sindicalizados, la categoría de servidor público. Entonces, pues ya se rige por una ley especial, que es la Ley General de Servidores Públicos. Y pues bueno, este tipo de responsabilidad administrativa surge cuando infringimos uno de los principios fundamentales tanto de la Ley de Salud como sus reglamentos. Y de estos reglamentos pues son importantes porque son vigentes en todo el territorio nacional, ¿verdad? Además de que independientemente de que haya, ojo, algún delito o algún daño al paciente, no cumplimos con un reglamento. Entonces, o no cumplimos con una disposición que establece la Ley General de Salud. Y es por eso que es importante que sepamos lo que está vertido en el contenido de la Ley General de Salud y sus reglamentos. Entonces, el médico y el personal sanitario, al realizar una actividad profesional, pues tiene que cumplir con todas y cada una de las obligaciones. Por ejemplo, una sería la papelería del hospital, otra sería qué debo tener en un consultorio, otra sería disposiciones de cómo debo hacer un consentimiento, un egreso voluntario y todo eso. Entonces, para efectos de esto es muy importante que nos conozcamos esto en particular para saber y conducirme sobre el territorio de la legalidad. Y brevemente, nada más digo, de acuerdo al 417 de la Ley General de Salud, manifiesta 4 tipos de sanciones, que es una amonestación con apercibimiento. Entonces te dice, hiciste esto incorrecto, conste, para la próxima vez, pues ya estás notificado, ¿no? La multa, que se refiere precisamente, pudiera aplicarse, por ejemplo, cuando nosotros hacemos una publicación de una propaganda médica de nuestros servicios y no tenemos solicitado el permiso, pues pueden darnos una multa. Pero lo grave sería cuando hay una clausura temporal o definitiva o un arresto, en algunos casos, hasta 36 horas por haber infringido un reglamento. Por otra parte, cuando tenemos nombramiento de responsable sanitario, pues obviamente me pueden destituir o me pueden
inhabilitar por cierto tiempo. Y si la sanción es grave, ya no voy a poder tener ninguna actividad dentro del sector público. Entonces, esto es muy importante porque esto sí tiene que ver también con la Ley General de Servidores Públicos. Entonces, algo que queremos dejar muy claro hoy, que la urgencia siempre debemos atenderla, porque así lo establece no solo la Ley General de Salud en el 468, sino también en el 71 del reglamento de la Ley General de Salud. ¿Qué pasa si negamos la atención de urgencias? Pues bueno, el 469 de la Ley General de Salud establece que puede ir desde una multa hasta inclusive una privación de la libertad. Y si por alguna situación hay un proceso y se declara que hubo una causalidad entre el hecho ocurrido, pues puedo perder mi cédula profesional de carácter temporal o definitivo. Algo muy importante y que quiero comentar es que a veces obviamos alguna situación como es el aviso al Ministerio Público o notificación, como lo establece el mismo reglamento en el artículo 92, pero esto es porque desconocemos que cuando nosotros tengamos la presunción de que se cometió un delito, ni siquiera se puede hacer el certificado de función en el caso de que el paciente fallezca, pero sí o sí debemos notificar a la autoridad y dejar esa constancia, esta hoja que existe, anexa al expediente clínico. ¿Por qué? Porque muchas veces al no hacerlo, pues caemos en un tipo de delito que es omisión por no notificar. Claro está que esto le corresponde al responsable sanitario, pero si en ese momento yo estoy como subdirector, jefe de servicio, y yo soy la autoridad en ese momento máxima, pues yo le tengo que verificar que esto se haya realizado. Asimismo, responsables de urgencias no van a ir a decirle, doctor, tenemos un paciente con estas características. No, el responsable del servicio de urgencia tiene que vigilar y asegurarse que se valore bien el tratamiento médico y en qué casos deba ser transferido por falta de insumos o porque se requiere una unidad de mayor capacidad resolutiva, y así lo establece el artículo 73 del reglamento, que la urgencia se trata y que se estabiliza al paciente, y en caso de que se requiera trasladar, pues se tiene que trasladar cuando ya el paciente esté estable. En ningún lado de ninguna reglamentación dice que hasta que se tenga la curación definitiva del paciente. Entonces tiene que ser este tema, ¿verdad? Que por algún momento se nos olvida que es estabilizar al paciente, y una vez que esté en condiciones de trasladarlo, se tiene que hacer. Y pues va, la sanción. En el 255 también viene la sanción al hospital en caso de no atender a los pacientes, sobre todo en el medio privado, que a veces llega un paciente y pues el directivo administrativo, por falta de conocimiento de la ley, dice, no, pues no garantiza la cuenta, no puede pasar a quirófano. No, nosotros estamos obligados de poner el expediente que requiere tratamiento urgente y que se pase a cirugía. Pero ¿qué pasa? Si no se cumplen estos requisitos y no se pasa la urgencia, pues entonces se puede clausurar de manera provisional o de manera definitiva ese establecimiento. Y ahora sí, en el 418 habla qué requisitos o qué situaciones tiene que tomar el juez o tiene que tomar la autoridad sanitaria para las sanciones. Pues, en primer lugar, los daños que se hayan producido, la gravedad de la infracción, ¿verdad? No es lo mismo algo imprudencial que algo que yo falté al deber de cuidado por una negligencia, o cuando yo no estoy preparado para hacer un procedimiento sin competencias a hacerlo. La calidad del infractor, si reincido, por eso es que no debemos nunca aceptar ese tema de que, ay, pues échate la culpa, al cabo no pasa nada. Pues sí pasa, porque si reincido, puedo de manera definitiva perder mi cédula, y si obtuve un beneficio, eso como resultado, ¿verdad? Esto es muy importante. Y pues la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos también habla de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que regula precisamente esas obligaciones de los servidores públicos por aquel tema de que nosotros estamos laborando en una institución y se nos considera que por la categoría que tenemos pudiéramos estar
siendo no sindicalizados y ser de confianza y ser servidor público. Existen dos tipos de faltas, las graves y las no graves. De las no graves nada más resalto las más frecuentes, como por no obedecer, no rendir cuentas, no colaborar con los procesos, no denunciar una acción o omisión que tuvo que haber sido importante o no cumplir con los objetivos del trabajo para lo que fui contratada. Esto lo establece el 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y hay faltas graves como sería el cohecho, el peculado, el desviar recursos o utilizar a mi favor información privilegiada, ¿verdad? Entonces esto sí se consideran faltas graves y pues las sanciones, la misma ley establece que pueden ser amonestaciones públicas o privadas, suspensión del empleo o cargo o comisión, destitución y la inhabilitación, que dijimos ya puede ser de carácter temporal o de carácter definitivo. ¿Qué elementos tenemos que tener siempre como personal a la mano? Contar con toda nuestra actuación en el expediente clínico, recordar qué personas intervinieron para que fueran citadas como testigos, desde luego ofertar la prueba pericial donde se diga mi actuar profesional y que cumplí con el deber de cuidado en la atención médica. Y pues en caso de considerar que no existen los elementos para que se dé la atención médica en la unidad donde yo laboro, pues solicitarle a la inspección ocular, que es una visita para cotejar en qué condiciones está la unidad donde estoy trabajando. Y pues bueno, con esto daría por terminada mi presentación para dar la oportunidad al doctor Mariñel Arena que toque el segundo tema. Muchas gracias. Al final haremos todas las preguntas y respuestas. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y muy buenas noches a todos. Vamos a continuar con la segunda parte de la responsabilidad administrativa y nos toca hacer un esquema general de esa responsabilidad. Nosotros tenemos 3 leyes que nos regulan nuestra actividad profesional, tanto desde el punto de vista particular como del punto de vista institucional. La primera de ellas, pues es la Ley General de Salud, que abarca todo tipo de responsabilidad, tanto privada como pública. La segunda, nosotros nos acogemos a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y estas sí son exclusivamente para los que laboramos en el sector público. Y la tercera es para los que somos trabajadores de base, es decir, los que no tenemos un puesto administrativo o de confianza. Y ahí el problema se resuelve por esos 2 tipos de leyes, la Ley Federal del Trabajo y la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado. ¿Cuáles serían las sanciones que imponen estas leyes? Pues va desde la amonestación, la suspensión del empleo, la destitución y la inhabilitación. Esto, ¿verdad?, desde el punto de vista de los servidores públicos. Los servidores públicos, tanto de base en las instituciones como en el sector privado, las sanciones van a amonestación pública, multa, inhabilitación temporal o también una rescisión del contrato laboral. En cuanto a la multa, se imponen multas arbitrarias, porque desconocemos, ¿verdad?, que en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la mayor sanción que se puede dar por una infracción de los reglamentos de gobierno o de policía no debe exceder un salario mínimo para los que son jornaleros y un día de trabajo para los que no son jornaleros. Y está contemplado ahí en la Constitución. Por ello,
todos esos retenes que hay desde el punto de vista para alcohol, por ejemplo, son inconstitucionales y nos podemos apegar a este artículo constitucional. Por lo tanto, la multa no es lo que diga los reglamentos gubernativos, sino lo que dice la Constitución, que está muy por encima, como lo vieron en la pirámide que comentó la doctora López, muy por encima de cualquier otra reglamentación en esa pirámide de Helsinki. Si nos vamos a la división de lo que son los servidores públicos, tanto de confianza como de base, la misma Ley General de Responsabilidades Administrativas, uno en su artículo 222 y el otro en el 223, que es el 222 prácticamente para los trabajadores de confianza, y el 223, como lo pueden ver ahí, para los trabajadores públicos de base, ¿verdad? Entonces, ellos son diferentes las sanciones, porque el de confianza, pues puede ser rescindido y le pueden hacer lo que quieran desde el punto de vista administrativo, siempre y cuando no le afecten, si es un servidor público de base, no le afecten su base, lo pueden rescindir de un puesto de confianza que tenga, pero necesariamente tiene que regresar a su base. De la base, sí, no lo pueden correr desde el punto de vista de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a menos que, como también lo vieron en las diapositivas anteriores, cometa una falta grave, es decir, un cohecho, ¿verdad? O que lo encuentren sustrayendo materiales o equipo de la institución, que nada tiene que ver con el ejercicio profesional. Entonces ahí es muy diferente las sanciones. Generalmente, desde el punto de vista administrativo, las sanciones que que cometemos los médicos de base son en el ejercicio de nuestra profesión, es decir, en lo que es una omisión de un cuidado que nos puede llevar a ser una lesión o una muerte imprudencial. Y como pueden ver ahí en el artículo 223 de esta Ley General de Responsabilidades Administrativas, deriva la responsabilidad al ente público correspondiente. Y como vamos a ver ahorita más adelante, el ente público correspondiente para los servidores públicos de base siempre tienen un contrato laboral. Por lo tanto, ellos son asalariados y es muy diferente de lo que son servidores públicos de confianza. Por ello, las sanciones no van en el sentido de suspender o destituir o rescindirles un contrato, no tiene la facultad la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Ustedes han visto que muchas veces rescinden a un trabajador desde el punto de vista de los servidores públicos, ya sea la función pública o cualquier ente que esté en las instituciones, y la vía laboral lo reinstala en su puesto porque son diferentes los tratados, y ahí está, como lo pueden ver ahí, en el 223. También, ¿verdad? Esta misma Ley de Responsabilidades Administrativas, en su artículo 14, dice que las acciones o omisiones de los servidores públicos, motivos de cualquier denuncia, debiendo las autoridades que alude el artículo 9, que es en cuanto a turnar las denuncias a quien deba conocer de ellas. Es decir, si el servidor público es de confianza, pues se apega al artículo 109 de la Constitución, pero si el servidor público es de base, tiene una relación laboral, entonces se va al 123. También en el artículo 37 de la Ley de Profesiones, que es la que reglamenta el artículo 5º constitucional, ahí también es muy claro, porque dice exactamente que los que ejerzan la profesión en calidad de asalariados, es decir, con un patrón, que obedecen a un patrón, quedan sujetos por lo que al contrato se refiere, al contrato. O sea, es decir,
no me pueden ni suspender ni rescindir mi contrato a menos, ¿verdad?, que lo hagan a través de la Ley Federal del Trabajo para la gente que cotiza en el IMSS o a través de la Ley Federal de los Trabajadores del Servicio del Estado, que es el Congreso de la Unión, ¿verdad?, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, ¿verdad?, o el mismo gobierno de la Ciudad de México. Entonces, la responsabilidad laboral se presenta, ¿verdad?, cuando hay una relación de trabajo. Es decir, cuando nosotros firmamos un contrato laboral con un patrón. De tal manera que si en el contrato de trabajo o en la ley laboral aplicable se señala que la causa de rescisión laboral, cuando se incurra en impericia, en negligencia o en dolo, será motivo de la rescisión. Pero necesita estar implícito en cualquiera de las dos leyes, ya sea la Ley Federal del Trabajo o la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Y ahí vemos, por ejemplo, que el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos da origen precisamente a estas dos leyes que estamos comentando. La A, que es la Ley Federal del Trabajo y que regula, ¿verdad?, las relaciones entre obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general cualquier tipo de contrato. En cambio, el B, que deriva de este 123 constitucional, es para los trabajadores que tienen los poderes de la Unión, es decir, los 3 poderes de la Unión y el gobierno de la Ciudad de México. Este mismo artículo 123 en su apartado A, en la sección 20, es muy clara y dice que las resoluciones de las diferencias o los conflictos entre los trabajadores y los patrones estará a cargo de los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas. Nada tiene que ver los que son trabajadores de base con el Tribunal de Justicia Administrativa o con las ¿cómo se dice?, los departamentos jurídicos de las instituciones, para rescindir, ¿verdad?, un contrato. Para todo lo demás, somos igual que todos los demás trabajadores. Y ahí podemos ver que el apartado B también es muy claro. Dice, los conflictos individuales, colectivos o intersectoriales serán sometidos a un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Esa es para los trabajadores que cotizan en el ISSSTE o que trabajan en los poderes de la Unión o en la Ciudad de México. Esta Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado también es muy clara en el artículo 46. Si un trabajador, ¿verdad?, tiene algún problema con el patrón, entonces cualquier sanción que se le quiera aplicar respecto a lo que es su rescisión laboral o cualquier otro tipo de suspensión temporal o definitiva, es muy claro y dice ahí que hasta que se ha resuelto en definitiva el conflicto por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Por lo tanto, el médico de base se trata en forma muy distinta a lo que es el médico de confianza respecto a esta ley de los trabajadores al servicio del Estado. También tenemos en muchísimas ocasiones, ¿verdad?, que se nos imponen multas, es decir, sanciones por, a veces, por ejemplo, en el IMSS se llaman notas de mérito y todo ese tipo de situaciones. Y la ley es muy clara. La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 107, dice que está prohibida toda imposición de multas a los trabajadores, cualquiera que sea su causa o concepto. Como le quieran llamar a la multa desde el punto de vista administrativo, está prohibido que se le aplique a un trabajador de base. ¿Y dónde viene eso? Ahí lo pueden ver en el artículo 107
de la Ley Federal del Trabajo. Y también en esta misma Ley Federal del Trabajo, en el 112, dice que los salarios de los trabajadores no podrán ser embargados por ninguna circunstancia, salvo pensiones alimenticias. Es decir, la única persona que puede embargar nuestro salario o quitarnos parte de nuestro salario es precisamente para una pensión alimenticia. Ninguna autoridad tiene la facultad de tocar nuestro salario. Por eso el siguiente párrafo, como lo pueden ver ahí, dice, los patrones no están obligados a cumplir ninguna orden judicial o administrativa de embargo. No están obligados. Si ellos lo hacen, es porque ellos quieren y están en contra del 112 de la Ley Federal del Trabajo, y nosotros podemos resarcir esa disminución de nuestro salario de la persona que firmó esa multa, esa suspensión o como le quieran llamar, en el menoscabo de nuestro salario. Esos son los dos artículos fundamentales de la Ley Federal del Trabajo, el 107 y el 112. Y estamos a sus órdenes para cualquier pregunta y muchas gracias. Pues yo creo que vamos a desahogar las preguntas, ¿verdad? Y una que creo que tendrás que contestar tú se refiere, dice, los médicos de Pemex somos de confianza y a la vez que tenemos base, somos asalariados. ¿Qué artículo nos corresponde apegarnos en las sanciones administrativas? Si tienen un contrato colectivo de trabajo, son trabajadores de base con un puesto administrativo. Entonces, a ellos los pueden sancionar desde el punto de vista administrativo, pero no les pueden tocar su contrato colectivo. Si no tienen contrato colectivo, no son trabajadores de base. Entonces, es muy importante saber si ellos firmaron un contrato colectivo con Pemex. Si lo firmaron un contrato colectivo, ellos son trabajadores de base. En el IMSS, que es donde yo trabajé, se les llamaba confianza A y confianza B. Confianza A lo pone el director, confianza B son puestos de base que van o pasan a la confianza. Y ellos, no sé la normatividad de Pemex, pero si ellos firmaron un contrato colectivo, se rigen precisamente por la Ley Federal del Trabajo, no por la Ley de Servidores Públicos. Pero si tienen un cargo, un empleo o una comisión, subdirectores, jefes de área, jefes de servicio, director, encargado de no sé qué, esos son puestos de confianza. A ese puesto de confianza los pueden rescindir cuando quieran, porque nomás hay una sola causal para la rescisión de confianza, la falta de confianza. Entonces, yo no te tengo confianza y te vas, pero no los pueden correr de su base en lo que están nombrados. Si es internista, tienen que regresarlo a su base de internista, si es cirujano, a su base de cirujano, y así sucesivamente. Sí, pues había unas personas con la mano levantada. ¿Qué procede de licenciado Armando Dávalos? Claro que hay muchos saludos. Está el doctor Brambila, ahí le estamos saludando, el doctor Cañedo. Brambila, hola. Desde Un abrazote, Coatzacoalcos. compañero. Hay por todas las entidades federativas Coatzacoalcos, conectados. por todo Coatzacoalcos. La doctora Catalina Gómez habla de que, a ver, una pregunta dice, el derecho a la salud, como dice la experta, es el derecho al acceso a la atención y es responsabilidad de Estado, no todos los derechos porque se les olvida a los pacientes. Ah, no, está hablando de qué responsabilidad también le toca al paciente, pues eso sí, nosotros nos queda muy claro que por eso es atención médica, porque una parte le toca al médico, otra parte a la institución, otra parte al paciente, a la familia, al administrativo, a todos aquellos que participan en la atención médica. Y desde luego al cuidado, ¿verdad?, de la salud. Saludos a Tuxtla Gutiérrez. La doctora Guadalupe Flores, con los programas que se han estado realizando por parte de las autoridades gubernamentales, sí brinda la atención, pero en el momento
lo que logró fue que la población se hiciera menos responsable de su estado de salud, más embarazos, menos controles, problemas crónico-degenerativos. ¿Qué opinas de eso? De lo que es la normatividad ahí. Nos preguntan qué tipo de situaciones se deben notificar al Ministerio Público. Pues el reglamento es muy claro y también el Código Nacional de Procedimientos Penales es muy claro porque dice así que cualquier caso donde se sospeche un hecho ilícito o vinculado a un hecho ilícito, que puede ser violencia intrafamiliar, puede ser un herido por proyectil, puede ser algo que nosotros, pero eso es lo que contesta concretamente el reglamento. Pero si queremos ver más situaciones, pues tenemos que consultar el Código Nacional de Procedimientos Penales. De los que están levantando la mano, yo no alcanzo a ver quiénes son. A ver. Quiero comentar respecto a eso. Sí. O sea, por ejemplo, ¿quién debe avisar al Ministerio Público? O sea, si yo estoy en la medicina privada, yo tengo la obligación, porque yo soy el responsable sanitario de mi consultorio. Pero si yo trabajo en una institución, mi obligación es nada más anotarlo en el expediente clínico y avisarle al encargado del área, al jefe de servicio, al director, que le notifique al Ministerio Público. Nosotros en las instituciones no debemos agarrar facultades que no son nuestras, pero sí, lo que sí es de nosotros es que debemos anotarlo en el expediente. Se le avisa al subdirector, al encargado del área, etcétera, que avise al Ministerio Público, ya que esto es un delito, es un probable delito. Nada más, hasta ahí queda nuestra responsabilidad. En cambio, si a mí me llega y yo soy el encargado, ¿verdad?, de mi consultorio y me llega al consultorio y no lo notifico, yo soy el responsable y es cuando viene la sanción. Como asalariado o como trabajador, nada más tengo que anotarlo en el expediente y darle aviso a mi inmediato superior. Entonces, queda muy claro quién es el responsable sanitario, pero muchas veces queda la duda cuando es fin de semana, pero siempre hay una persona que está supliendo al responsable sanitario en la vía institucional, pues pueden ser los subdirectores de guardia, por ejemplo. Pero en el servicio de urgencias es el responsable del área de urgencia quien tiene que estar al pendiente. Amén que lo deleguen con la trabajadora social, con la supervisora de enfermería, con quien lo quieran delegar. Pero el chiste está que el responsable sanitario es quien finalmente puede ser citado por un incumplimiento, ¿verdad? Es correcto. Y alguien preguntó sobre los cadáveres. Yo le quise compartir que está el reglamento de la Ley General de Salud en materia de precisamente de manejo de cadáveres. Y durante la pandemia hubo un manuscrito que surgió de la Secretaría de Salud, pero porque se trataba de un manejo especial de todos los cadáveres, ¿verdad? Pero este reglamento de cadáveres no solo se refiere a cadáveres, sino también a manejo de órganos, de biopsias, de insumos, ¿verdad? Lo pueden consultar ahí. No sé si tenga más preguntas, licenciado Armando Dávalos. No veo más, pero si gusta puedo darles oportunidad de que abrir el micrófono de las personas que han levantado la mano. Sí, claro. Con la situación de que sean breves en su pregunta para poder avanzar. Bueno, entonces, ya les estoy dando el permiso para que hablen a los que levantaron la mano. Activen su micrófono y nos hacen la pregunta, por favor. Buenas noches. Soy Fernando Flores, hablo de Monterrey, Nuevo León, ¿verdad? Doctores, primero felicidades por la presentación porque queda muy claro pues, lo que están haciendo ver y crear conciencia también. Pero en el caso de un error médico, ¿cómo se puede proteger el personal de salud, ¿verdad? Contra las consecuencias que puedan venir. Porque hay diferencias entre lo que son las lesiones corporales
e incluyendo a veces la muerte de un paciente. Muchas gracias. Sí. ¿Quieres contestar? Sí, contesta tú. Bueno, cuando hay un probable error médico, ahí quien define, esto es cuestión administrativa y los delitos médicos, por decirlo de esa manera, encuadran en lo que es la responsabilidad profesional y son nada más dos. Lesiones, cuando afectamos la salud, o homicidio imprudencial, cuando el paciente muere. Entonces ahí la clave es el perito que hace el dictamen. ¿Por qué? Porque es el que va a analizar si el médico en cuestión se apegó a la lex artis. Si está apegado a la lex artis, si el paciente llegó en condiciones buenas, no es lo mismo que un paciente llegue en ASA 1 o en ASA 4, ¿verdad? Entonces, la respuesta metabólica a la agresión quirúrgica, por ejemplo, es muy diferente en cualquiera de las ASAs. En ese sentido, es quien va a analizar en qué condiciones estaba ese paciente y también si tuvo o no todo lo necesario para realizar esa atención médica eficiente, porque muchas veces tenemos muchos faltantes o mal funcionamiento de los equipos o a veces no hay los insumos necesarios y la falla no es necesariamente de nosotros, ¿verdad? Nosotros podemos apegar a las guías de práctica clínica, a las normas oficiales mexicanas, ¿verdad? A nuestra incluso libertad prescriptiva y de todas maneras salir mal la situación. ¿Por qué? Porque el paciente estaba en muy malas condiciones, por ejemplo, o porque la institución no proveyó lo que debía de haber proveído, y ahí es donde el perito saca de quién es cada responsabilidad. En ese sentido, cuando estamos hablando de errores médicos, quien define si se actuó en forma bien es el perito que nosotros contratamos como médicos, no el perito de las procuradurías o del paciente, que nosotros contratamos para que analice la atención médica, no el acto médico. Ahorita lo comentó la doctora López. Acto médico nada más lo realiza el médico con el paciente. Y ahí tiene que resultar un culpable, que siempre va a ser el médico. Entonces, atención médica lo define perfectamente bien la Ley General de Salud en su artículo 32. Es un conjunto de servicios. No porque diga atención médica quiere decir que el médico es el responsable. ¿Sí? Es el responsable de hacer las cosas bien, pero también el médico administrativo o el director, subdirector, encargado de área, es el responsable de haber proveído los recursos físicos, los recursos tecnológicos y los recursos humanos para atender bien ese paciente. Entonces, ahí la clave es el perito que les hace a ustedes el peritaje. Sí, Muchas gracias. hay una pregunta que se refiere sobre el uso de los medicamentos que usa anestesia. Creo que podían aprovechar que en redes sociales también existe ya en YouTube, están 2 conferencias previas donde participaron expertas anestesiólogas y de COFEPRIS, donde dan todos los lineamientos, todo lo que tiene que ver precisamente con la compra, la cadena de custodia, todo lo que se dio a conocer en el 2022, cuando se cambió la normatividad y únicamente las farmacias hospitalarias que tengan la licencia sanitaria son las que pueden surtir el insumo. Ya no podemos llegar como médicos, anestesiólogos y residentes con algún medicamento, sino tiene que introducirse a través de la farmacia. Otra pregunta dice, en caso de urgencia se establece el riesgo en nota teniendo el tiempo. Sí, siempre se tiene que poner en qué condiciones llegó y si por su estado de conciencia no se permite precisamente tomar la autorización, se tiene que ser muy estrictos en registrar el estado del paciente, como dicen la ASA, las valoraciones, y también
el que 2 médicos que no participen, de acuerdo al 81 del reglamento, la atención médica, pero que sí anoten el estado clínico del paciente, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con insumos, creo que en los últimos años hemos sido víctimas de la falta de todo esto en las instituciones, pero pues también el médico, de alguna manera, pues no le queda de otra, porque si se pone muy estricto, pues no tendríamos que operar, ¿verdad? Y las urgencias, pues las urgencias sí las tenemos que resolver. Entonces, esto de anotar los faltantes no es otra cosa que hacer, recrear el escenario para que cuando la autoridad sanitaria o el juez vea el expediente diga, no, pues este pobre, pues no tenía ni con qué trabajar, antes sacó adelante el paciente, ¿verdad? Creo que eso, si quieras comentar algo de esto. No, no, lo abordaste totalmente, es así, tal cual. Si hay alguna otra pregunta por ahí. Yo Dice, Sí, tengo, también hay doctora. sanciones, si hay sanciones a las instituciones, bueno, van como la institución en sí muchas veces no pueden llevar a toda la institución, pero sí al responsable de las compras y al responsable sanitario sí lo pueden citar por no tener los insumos. Hay otra mano levantada del doctor sí, buenas noches. Bautista, qué gusto saludarle. Hola, Elenita, hola, doctor Mariani. ¿Qué ¿Cómo tal? están? Una pregunta rápida. En la Secretaría de Salud se practica mucho al médico de base o contratado homologado, que ahora es esa nueva contratación, de darle una comisión de responsable pues no sé, del hospital, podría decirlo así, en turnos que no hay directivos. Aquí cuando esté uno involucrado en un problema, ¿cómo va a ser tasado esto? Porque el contrato fue por médico, bueno, en su caso como especialista, pero hay un documento que marca que está como jefe, pero el problema es que uno trabaja los dos puestos al mismo tiempo. Sí, bueno, ahí la situación está perfectamente mal de la institución. Una cosa es que sea trabajador de base o que sea trabajador de confianza. La misma ley de responsabilidades administrativas, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, impide que un trabajador tenga dos puestos a la misma vez o que vaya a un turno que no le corresponde. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros como médicos ignoramos muchas veces estas leyes que son definitivamente, pues hasta aburridas si ustedes quieren, pero son las que dan la pauta para que uno sepa que, ok, yo tengo un nombramiento, no puedo tener dos nombramientos, ¿eh? La ley de servidores públicos lo prohíbe. Ahora, ¿qué quieren que sea? ¿Jefe de servicio o jefe de turno o subdirector de turno o lo que sea? Si yo como subdirector me pongo a hacer trabajos de base, esa es mi bronca. Si yo tengo un problema, de la atención de ese paciente, ¿verdad? Entonces el problema va a ser única y exclusivamente mío. Entonces, ¿por qué? Porque yo soy el que estoy aceptando las dos responsabilidades. Pero no puede ser, imagínense, o es directivo o es operativo. Simple y sencillamente, así están. Ustedes vieron ahí en el 222 y 223 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas que los marca muy bien. ¿Cuál es cuál? Ahora, vamos a suponer que usted tuvo un problema y la institución lo rescinde como encargado de área. Lo puede hacer. Lo que no puede hacer es rescindirlo de su base. No lo puede retirar de ser cirujano, de ser terapista, de ser dermatólogo, de lo que usted tiene base. No lo puede correr la vía administrativa, ya lo vimos ahí. Entonces tendrá que hacerse o someterse a un tribunal laboral para que ellos decidan si realmente hubo o no una omisión de cuidado. Finalmente, ¿este nombramiento es válido? ¿Es legal?
Si usted lo hace, sí. Acuérdese que hay usos y costumbres. Mm. Si es la costumbre en la secretaría que hagan eso, pues es un modo. Son los usos y costumbres. Son vicios. No es legal. Legal, ¿no? Si Usted puedes dejar de legalmente. compartir tu pantalla, Meñe, dejar de compartirla para que se vea más grande el... A ver. En la flechita donde dice dejar de compartir A ver. pantalla arriba. Mero arriba. Sí, también tiene la mano levantada David Santos. ¿Ahí o todavía no? No. Está hasta de verde, hasta arriba en tu pantalla de verde. Dice, usted está ¿Sí? viendo la pantalla. Deja Buenas de noches. compartir, dejar de compartir. No viene esa opción en mí. A ver. Stop share. Ya, a ver. No, ahí está, perfecto. Si hay varios con la mano levantada, pues si quieres, Armando, ir cediéndoles la palabra, por favor. Sí, ya Buenas están noches. aperturados para que puedan hablar. Adelante, por favor, para ser breves con sus preguntas. Buenas noches, ¿sí me escucha? Bien, perfectamente. Ok, mucho gusto. Doctor Jorge, doctora Elena, muchas felicidades por su ponencia. La verdad, muy interesante. Mi duda es en cuanto a la elaboración del certificado de muerte fetal, el acuerdo que lo marca el publicado del Diario Oficial de la Federación, marca en cuanto al certificado de muerte fetal a partir de las 22 semanas. Entonces, mi duda es, teniendo en cuenta un aborto, ¿es necesario elaborar el certificado de muerte fetal? No, ¿Cuándo se considera feto? Me parece que la ley general, en este caso la ley general de salud lo considera feto a partir de las 13 semanas. Pues si tiene más de 13 semanas, hay que hacer el certificado de función. Y se tiene que apegar a dos artículos, uno de la Ley General de Salud, que es el 391, y uno del reglamento de atención médica, que es el 91. Y tiene que tener dos requisitos fundamentales. Primero, certificar la muerte por los medios que usted quiera. Y segundo, determinar la causa específica de la muerte. No llenar el certificado como lo llenamos todo mundo, no. Hay que determinar específicamente la causa de la muerte para poder llenar o debemos llenar un certificado. Está contemplado en la ley, Ley General de Salud y en el Reglamento de Atención Médica de la Ley General de Salud. Sí, y en cuanto al feto, en este caso, envían el feto como tal, como muestra a patología para su análisis. Aún así, enviando la muestra, en este caso, o el feto completo, ¿tendrían que haber elaborado el certificado de muerte fetal? Sí, o sea, para poder tener la causa específica de la muerte se tiene que hacer la autopsia de ese feto. Y ahí le van a decir si había incompatibilidad con ciertos órganos que estaban inmaduros, etcétera. No sé, la causa específica de la muerte la va a determinar el patólogo. Claro. Sí, gracias. muchísimas gracias por la aclaración. A usted. Adelante, la siguiente pregunta, quien tenga su micrófono abierto, por favor. Y nada más un comentario, hay un escrito, una guía de certificados de defunción que incluye el certificado de muerte fetal, que está publicado por el INEGI, y el 314, como dijo Jorge, de la Ley General de Salud, dice que es a partir de la 13ª semana de gestación.
Muchísimas gracias, doctora. De hecho, hay un manual que fue publicado en el 2022 para el correcto llenado del certificado de defunción y correcto llenado del certificado de muerte fetal. Y en la parte posterior del certificado de muerte fetal marca como pauta a las 22 semanas. Esa es mi duda. ¿Cuál tomar? Si a partir de las 13 semanas o a partir de las 22 semanas. Lo que diga el certificado. Lo que diga la ley Sí, está por pero encima de cualquier reglamento. él va a registrar la muerte fetal a partir de la semana 13ª, pero el certificado lo va a llenar de acuerdo a lo que dice el certificado. Claro. Sí, yo tenía entendido, claro, que lo que diga la Ley General de Salud. Entonces, debieron de haber llenado el certificado. Muchísimas gracias. Y Ya nada más aclaré esa poner duda. que es tanta semana, pero a veces no sabemos nosotros ni qué semana es. Pero patología sí sabe. Ujú. ¿Sí? De hecho, bueno, en el caso que estaba analizando, hay un ultrasonido de 19 semanas. Entonces, sí debieron de haberlo llenado. Y Hay son que esos hacerle caso a la espacios, ley. son esos vacíos de la ley que hay que ir estudiando, porque a veces en la legislación de todas las entidades de federativas no se ponen de acuerdo y precisamente ese tema en particular, a partir de cuándo todo eso, pues hay una definición del Código Civil, otra de la Ley General de Salud, entonces sí es muy importante homologar los términos. Y sobre todo acordarse que si es del sector público, ¿verdad? Es del sector federal, pues es Ley General de Salud. Y si es del sector privado o del gobierno del estado, será Ley General Estatal. Lo que diga la Ley General del Estado, de Salud del Estado. Muchas gracias por la aclaración, doctores. Que tengan una excelente noche. Gracias, doctor Santos. Joaquín Guzmán. Joaquín Guzmán levantó la mano. Alan Treviño. Pero está cerrado su audio. Ok. Alan Treviño. Ya Alan Treviño puede hablar. Te escuchamos, Alan. Bueno, ya no hay más preguntas. Armando. No, bueno, aquí hay una, dice, si se tiene un nombramiento administrativo, puede ser operativo, se tendría que hablar por escrito para que pueda actuar. No entiendo esa parte. Y bueno, Todos los nombramientos, ya sea de base o de servidor público, tiene que ser por escrito para que tenga validez. Si no, ¿de qué manera tendría validez? No es porque a mí, yo director, se me ocurre darle un puesto al cirujano de noche de subdirector y no le doy, ¿verdad? Por escrito el nombramiento. Pues no tengo nombramiento. Si no lo tengo por escrito, no soy subdirector. ok. Claudia Aguilar pregunta si la jurisdicción sanitaria tiene facultad para retirar a una clínica privada los certificados de nacimiento. Para retirar, Sí, los certificados de nacimiento, si la jurisdicción sanitaria tiene esa facultad. ¿Retirar de dónde? Pues no establece más que ese comentario. Aquí la doctora Froilán Guerrero mientras nos hace otra pregunta. ¿Hay sanciones para las instituciones por la falta de insumos y cómo puede conducir a un tratamiento insuficiente? claro, Entonces, si hay sanciones para las instituciones cuando hay falta de insumos.
Sí, claro que hay sanciones. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros en nuestras notas no ponemos la falta de insumos, la falta de equipo, la falta de instrumental. No lo ponemos. Entonces, ¿de qué manera se va a dar cuenta que está faltando ese insumo? No hay manera. Si no está puesto en el expediente clínico, y una de las argucias precisamente de los administrativos es, eso no lo puedes poner, los faltantes no los puedes poner en el expediente. Por supuesto que los debo de poner, porque si no los pongo, entonces se supone que cuento con todo lo necesario para hacer las cosas. Si todos leyéramos el artículo 34 de la Ley de Profesiones, que reglamenta el artículo 5º constitucional, ahí vienen los 5 pasos para que nosotros hagamos nuestro ejercicio profesional. Y uno de ellos es precisamente el número 2, habla sobre la responsabilidad de la institución, ¿verdad? Entonces, por supuesto que tenemos que anotar faltantes y mal funcionamiento de los equipos. Es la única manera de que nosotros podemos delegar o hacer partícipe de la responsabilidad al directivo. Gracias. Otra pregunta más. Dice, hola, buenas noches. Hablo como residente de una unidad de alta especialidad. Si llego a cometer un error en mi práctica médica y es motivo para una demanda, ¿soy parte en el juicio administrativo o la institución me representa? Es un residente. Sí. Los residentes tienen responsabilidad penal. Es decir, si ellos actúan de mutuo propio y producen una lesión, ellos son responsables de esa lesión, aún que los haya autorizado el médico de base de la lesión, desde el punto de vista penal. El punto de vista penal, las sanciones son 3. ¿Verdad? Una es la multa. 2, la rescisión de su, no la rescisión, perdón, el retiro de su cédula profesional. Entonces, claro que tiene sanción penal porque él hizo la lesión, pero si es demandado económicamente, ¿verdad? Toda la reparación de los daños los tiene que hacer el médico de base al que él le autorizó a hacer el procedimiento. Son muy distintas las responsabilidades de lo que es un residente. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros para ejercer nuestra profesión tenemos una cédula profesional, que es nuestra patente de ejercicio. Esa nos autoriza a actuar como dice la cédula. Y cuando hacemos una especialidad somos médicos generales. Tenemos nosotros nuestra patente de medicina general, que de la que salimos de las universidades. Pero cuando en la universidad nos da el título de especialistas y lo registramos ante la Secretaría de Educación Pública en la Dirección General de Profesiones, ahí es cuando nos convertimos, ¿verdad?, en especialistas. Y es cuando nos autorizan a que nosotros hagamos nuestra especialidad. Pero en formación no tenemos responsabilidades más que la penal, porque nosotros hicimos la lesión. Y la lesión se responde por el que la hizo, pero la va a pagar quien le ordenó hacer el procedimiento. Ahí viene el artículo 228 del Código Penal Federal. En el 228 viene exactamente lo que les estoy diciendo. Muy bien, pues miren, con esto estamos terminando los comentarios y preguntas que hay. No quisiera dejar de pasar la oportunidad de agradecerles su compartir su tiempo. Sabemos que lo hacen totalmente de una forma altruista y que su único fin es aportar a todos los profesionales de la salud el conocimiento necesario para que ejerzan con tranquilidad y puedan hacer valer sus derechos. Les reiteramos que estos 2 grandes invitados que tuvimos el día de hoy estarán participando en San Luis el día 1 y 2 de septiembre y en Morelia el día 8 y 9 en un curso de formación de peritos y práctica médica segura. En un momento más, al final del programa, pongo los carteles de cada uno de ellos y quisiera pedirles que den su mensaje final a la doctora Elena y al doctor Luis o su conclusión antes de despedir el programa.
Pues bueno, en lo que a mí me toca es agradecer sobre todo a esta audiencia tan importante que hoy nos acompañó. Creo que no estaríamos tan contentos o no podríamos estar más contentos de ver a tantas caras conocidas y a todas las personas que nos hicieron el favor de conectarse. Y pues siempre que podemos incidir en mejorar el escenario del ejercicio de la profesión, pues ahí estaremos presentes. Muchas gracias. Sí, también muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros. Ojalá estos conceptos les hayan aumentado su acervo para que se protejan un poco en su ejercicio profesional y deleguen responsabilidades a quien las tiene. Muchas gracias por habernos escuchado. Pues muchas gracias a ambos. Les deseamos mucho éxito en todas las actividades que sabemos que emprenden cada día y muy agradecidos por su contribución. Y a todos los que se conectaron, nuevamente muchas gracias. Hoy 23 de agosto. Este programa lo pueden revivir, lo pueden compartir. Se encuentra en nuestro canal de YouTube, Medical Legal Center, y encontrarán este programa. Asimismo, en nuestra red social de Facebook. Como siempre, a todos, muy buenas noches. Les deseamos un feliz descanso y nos vemos dentro de 15 días en un programa más de Masterclass. Síganos en redes sociales, Instagram y Facebook. Muchas gracias a ambos. Buenas noches. Saludos desde Guadalajara. Buenas noches a Gracias, hasta luego. todos y saludos.